tema de las pequeñas y medianas empresas es un tema de máxima preocupación, bueno, a nivel social y económico ni les digo, pero también el gobierno está preocupado, no solo el gobierno nacional, sino el gobierno bonaerense, para saber cómo reactiva este universo que ustedes saben también es el principal generador de fuentes de trabajo en el universo económico. Ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un plan que justamente apunta en ese sentido, se llama Arriba Pymes, y el objetivo es tratar de financiar deudas, porque muchas empresas se terminaron endeudando justamente para poder seguir adelante y fomentar la producción. Uno de los mentores de este plan es Cristian Girard, titular de la agencia recaudadora bonaerense ARBA. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos. Dame algunos tips de este programa que ayer presentaron, por favor. Ya, lo central, creo yo, son dos cosas. Por un lado, que hay una quita del 100% de los intereses resarcitorios y por mora y de las multas para las pequeñas y medianas empresas. Eso se da en el marco de la ley de emergencia económica, en un contexto de crisis extraordinario, ¿no? A mí me toca hablar como recaudador y me parece que las moratorias y este tipo de señales no son las mejores hacia los que sí cumplen con el pago de los impuestos, pero la verdad es que estamos ante una situación extraordinaria en lo que refiere a la profundidad y a la extensión de una crisis que no dejó PYME sin afectar. Entonces, en ese contexto es que se resuelve la legislatura por un proyecto que envía Axel, el gobernador, ni bien asume, una quita del 100% de los intereses y de las multas. Entonces, eso es el primer punto que creo yo que es importante y fundamental, porque es un plan muy ambicioso y muy agresivo. Y lo segundo es que el capital adeudado que quede como remanente una vez realizada la quita de los intereses se puede financiar en hasta 10 años, en hasta 120 cuotas. Ah, bueno, qué bueno eso, ¿no? Entonces tenemos una quita de intereses y un plazo de financiamiento de hasta 10 años. La otra novedad de este plan respecto del de AFIP o de otros de ARBA es que trabajamos con una segmentación por tamaño de empresa. Dentro del universo PYME hay muchas cosas, sí. Un kiosco, un comercio de barrio, hasta una metalúrgica. Y eso, desde nuestro punto de vista, requiere un trabajo de segmentación y de orientación segmentada de los incentivos y los beneficios. Entonces lo que hicimos fue trabajar un universo microempresa, un universo pequeña empresa y un universo mediana empresa, donde hay distintas condiciones. La fundamental para mí, para tener presente, es para las microempresas no es necesario hacer un anticipo de la deuda para ingresar en el plan y financiar en hasta 120 cuotas lo adeudado. A diferencia de lo que suele ocurrir en general, que es necesario pagar un anticipo para ingresar al plan. En este caso, para las microempresas no va a haber anticipo. Vos me decís ¿cuántas son las microempresas? Serán un par. La verdad que nos encontramos es que de 600.000 empresas que tienen deudas con ARBA, 570.000 corresponden a la categoría microempresa. Si el 95% de las pymes que tienen deudas son microempresas. Microempresas, dame una precisión. ¿De qué estamos hablando? ¿Empresas de menos de 15, 20, 100? Estamos hablando de la definición de microempresa de la CEPYME. Es por monto de facturación. Ah, por monto de facturación. Por monto de facturación, perfecto, sí. Perfecto. Lo otro que te iba a decir es, son el 95% de los quits que tienen deudas, claro, pero no es el 95% de la deuda. Ese universo microempresa explica el 60% de la deuda total con ARBA de las pymes. Entonces, para ese sector, que son esto, ¿no? Vamos a decir, son pequeños comercios, profesionales independientes, empresas muy chicas, digamos, microemprendimientos, de una escala muy reducida. Para ese sector no tenemos adelanto y tenemos tasas que van de 1,5% a 2,75% según el plazo que elija la empresa para financiarse. Si paga de contado o en 3 cuotas es sin interés, y eso va a ser para los 3 segmentos. Para el caso de las pequeñas empresas, sí hay un anticipo entre el 5 y el 15%, y para el caso de las medianas hay un anticipo entre el 5 y el 20%. Bien. ¿Qué es lo que cambia? La tasa de interés también. Para las pequeñas la tasa va a ir del
del 1,75% al 3%, y en el caso de las medianas va a ir del 2% al 3%. Sintetizando, ¿qué es lo que quiero plantearte con esto? Que le damos un tratamiento diferenciado a las micros, pequeñas y medianas. Para todas es conveniente, hay una quita de los intereses y de las multas, para todas hay hasta 120 cuotas, hasta 10 años para pagar lo adeudado, pero las condiciones financieras son distintas, entendiendo que la realidad de la micro, de la pequeña y la mediana empresa también es diferente. Perfecto. Bueno, la verdad que esto ya está implementado, empezó ahora ya. Esto va a estar, se va a abrir la posibilidad de conformar los planes a partir del 2 de marzo. Bien. Tenemos el 17 de febrero se abre el plan de pagos de AFIP y nosotros lo hacemos 2 semanas después. Bien. En parte nos estamos tomando un tiempo más porque es la primera vez que se hace un plan segmentado, claro, con estas características, y eso requiere un trabajo de sistemas, de armonización de la administración a nivel informático de esta cuestión. ¿Cómo van a poder adherirse, ingresar al plan? Por la web. Esto es 100% por la web. El único requisito previo es que cuenten con el registro de inscripción en el Activa, que es un registro de empresas que se creó en el ámbito del Ministerio de Producción. Con ese certificado ya es sujeto, digamos, que de elección para ingresar a este plan, es condición necesaria, pero con ese certificado ya está por la web, entra, arma el plan y empieza a pagar en el mes de junio, porque el programa la ventana para ingresar está abierta hasta el 31 de mayo. Si entre el 2 de marzo y el 31 de mayo se pueden adherir al beneficio y armar los planes. A partir de junio empiezan a pagar. Perfecto. Te hago una consulta que tiene que ver tal vez con el tema que te ocupó y mucho, y los ocupó y mucho, y a nosotros también como periodistas durante el mes de diciembre, que fue el frustrado proyecto finalmente, frustrado en términos de lo que significaba la idea inicial, después con las modificaciones que terminó quedando aprobado en la legislatura bonaerense para la reestructuración impositiva. ¿Cómo quedó parada la provincia a partir de eso, Cristian? Bueno, como dijimos, no es la ley que nos hubiera gustado tener, pero es una ley mejor que la anterior, en el sentido de que logramos darle cierta progresividad a las escalas del impuesto inmobiliario, tanto el urbano como el rural. Para nosotros era fundamental poder bajarle la carga impositiva a buena parte de los contribuyentes, pero para poder bajarle la carga impositiva a esa parte de los contribuyentes sin lesionar la capacidad de recaudación de la provincia en un contexto donde no alcanzan los recursos para hacer frente a todas las demandas sociales y los vencimientos de la deuda, necesitábamos entonces cargar un poquito más a los que tuvieran patrimonios de mayor valor. Claro. Eso es la progresividad que buscaba la ley en el impuesto inmobiliario urbano. No llegamos a hacerlo en el automotor, pero esta es la idea general para los impuestos patrimoniales, ¿no? Que paguen más los que tienen patrimonios de mayor valor y que paguen menos los que tienen patrimonios de menor valor. Eso es la progresividad. Es una moneda de dos caras, digamos, ¿no? Porque se hablaba mucho del 75, pero no se estaba hablando del 15. No se estaba hablando del 35. Y eso no quedó plasmado tal como ustedes lo imaginaban. Sí, quedó así en la ley. Lo que pasó fue que la oposición, haciendo uso de su mayoría en el Senado, le introdujo una serie de modificaciones. En el caso del inmobiliario urbano, agregó un beneficio de descuento por pago anual del 25% para las propiedades de mayor valor, cuando para el resto de las propiedades es del 20%, es decir, un beneficio adicional a los que tienen propiedades de mayor valor. Pero me parece que el cambio sustancial que sufrió la ley fue en relación a sectores económicos concentrados, que fueron los que los 4 años de gobierno de Macri y Vidal más ganaron en la provincia, a los que la oposición les redujo la carga del impuesto de ingresos brutos. Estamos hablando de puertos, de exportadoras de cereal, de carburíferas, estamos hablando de empresas de cable, de laboratorios farmacéuticos. Entonces, por eso decíamos nosotros, es una ley empeorada, empeoraron la ley, perdió progresividad, porque también está bien que los sectores más concentrados y que más ganaron hagan un aporte adicional en un contexto extraordinario. No estábamos pidiendo tampoco algo exorbitante, ¿no? No, que me parece que también el poder se sabe defender cuando el poder político
agarra la manija gente que entiende que hay que trabajar en este sentido con los impuestos, el poder económico también tiene sus artilugios para defenderse, y claramente fue lo que terminaron haciendo, o sea, evitando poder avanzar de una manera más profunda en esta cuestión de sacarle a lo que más tienen para darle a los que menos. Sin duda lo vimos, y el impacto es de hasta 10.000 millones de pesos en la recaudación esperada del año, lo cual no es menor. Pensemos que el vencimiento que teníamos ahora fue de 16.000 millones de pesos. Entonces, la verdad es que era un contexto delicado donde planteábamos que la situación era compleja, que financieramente estaba muy ajustada la provincia, que el cronograma de vencimiento de deuda es muy exigente y que las prioridades de este gobierno tienen que ver con necesidades urgentes del pueblo de la provincia, que viene de 4 años de una crisis muy fuerte, sobre todo los últimos 2, donde, bueno, las escuelas vimos lo que fue el ajuste que hizo el gobierno anterior para cumplir con Nación y con el Fondo Monetario Internacional, en buscar el equilibrio de las cuentas públicas, pero a costa de que las escuelas se caigan los techos, se exploten las cocinas, no haya calefacción, a costa de que en los hospitales no haya vacunas, no haya insumos para las atenciones de las urgencias, a costa de que las salas de atención primaria de la salud de los municipios también estén desabastecidas, que no se entreguen anticonceptivos a los y las adolescentes, o sea, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con políticas vinculadas con el bienestar que fueron recortadas. Claro. Ni hablar del freno de la obra pública, que fue total a partir del año 2018. Que se ve, digamos, un montón de obras que se habían iniciado, que están en las etapas iniciales, ni siquiera pudieron avanzar demasiado, están completamente paralizadas. Ahí el ministro de Infraestructura estuvo comentando cuál es la situación. Pero bueno, en ese contexto nuestras prioridades, las prioridades de Axel, son la salud, la educación, la producción, el empleo, y para eso necesitamos recursos. Está bien, me parece interesante el planteo que haces y vamos a seguir de cerca estos planes que han lanzado, porque de algún modo plantean una reactivación o una posibilidad de reactivación para un sector que lamentablemente ha sido detonado a lo largo de los últimos 4 años, y que esperemos que el gobierno, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, puedan empezar a reactivar. Cristian, te agradezco un montón este contacto con Delta. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Sí, hasta luego. Cristian Girard, el director de la Agencia Recaudadora de la provincia de Buenos Aires.